en el libro de Amós, para que por medio de la misericordia del Señor estudiemos lo que nos corresponde a este día domingo. Gracias le damos al Señor, ¿cierto?, por la vida de Ana, por la vida de sus hijos, sus hijas, por el joven también, ¿cierto?, que nos acompaña por la misericordia del Señor. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 13. Amós, capítulo 2, versículo 13. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues he aquí, yo os apartaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en el caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. Amén. Dios Padre, agradecemos por la misericordia suya, que podamos, Señor, estar en este lugar alimentando nuestra alma. Creemos que el hombre y la mujer no van a vivir solamente de pan físico, sino de toda palabra que sale, Señor, de tu boca. Amén. Necesitamos, Señor, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que pueda ser abierto nuestro entendimiento para poder conocer lo que tu palabra dice. Alimenta nuestra alma. Creemos que las palabras, Señor, que tú nos hablas son espíritu y son vida. Creemos, Señor amado, que estas palabras que tú, Señor, nos has enseñado serán vida para nosotros. Límpianos por medio de tu palabra. Corrígenos, Señor, por medio de tus mandamientos. Te lo suplico y te ruego en el nombre de Jesús. Amén. A favor de tomar asiento. Estamos viendo el libro de Amós. A este hombre llamado Amós, el cual era un profeta de la antigüedad, un profeta de aquella tierra lejana de Israel, un profeta que por profesión era un agricultor, pero donde pareciera ser un hombre el menos pensado, el hombre que quizás no tenía grandes capacidades para el mundo, el Señor de un campo lo comisionó para predicar la palabra de Dios. Él vivía en una tierra llamada Judá, pero la principal predicación que él debía hacer era una predicación para el pueblo de Israel. Y ese pueblo era un pueblo al cual Dios había amado, era un pueblo al cual Dios lo había sacado de la tierra de esclavitud, era un pueblo que había recibido tanta bendición del Señor, que por 41 años este pueblo permaneció en una época de paz y en una época de seguridad. Ellos permanecieron en una época donde lo tenían todo. Pero lo triste de esto es que cuando ellos crecieron, porque el Señor los sacó de la esclavitud, ahora ellos tenían tierra, ellos tenían grandeza, y cuando ellos empezaron a crecer, se olvidaron de Dios. Y una de las primeras meditaciones que hemos hecho es que cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. Tendemos a acordarnos de Dios solo en los malos momentos. Y el Señor, como es tan misericordioso, levanta a este profeta para que vaya a anunciar a Israel que Israel debía arrepentirse. Hemos hace un momento presentado al pequeño Rodrigo y hemos comprendido que amar significa disciplinar. Amar significa corregir. Este pueblo por 41 años, en vez de servir a Dios, sirvió a dioses falsos. Sirvió a la idolatría, que se le llama. Ellos crearon otros dioses porque el Dios verdadero es un Dios tan grande que uno no puede hacer una imagen de Él. ¿Se ha fijado que nosotros como cristianos no tenemos estatua alguna? ¿No tenemos alguna imagen a quien venerar? Y usted, si se pregunta por qué, la respuesta es clara. Porque nuestro Dios es tan grande
Nuestro Dios es tan poderoso que en esta tierra no hay nada que pueda representarle en su totalidad. Por eso nosotros no podemos hacer una imagen de Dios, porque Él es tan grande, tan inmenso, tan único, que no hay nada que lo represente. En cambio, los seres humanos, para cambiar esta gloria de Dios, ellos crean una imagen. Pero cada imagen tiene semejanza de hombre, tiene semejanza de un animal, tiene semejanza de cualquier cosa terrena que hay. Y eso hace de ese ídolo algo vacío. Porque si usted toca a ese muñeco, si uno lo puede decir, o a esa figura está fría, esa figura no puede ver, esa figura no puede moverse. Pero Dios es tan grande que Él no necesita de un cuerpo para hacer esas cosas. Dios es tan grande y tan maravilloso que aunque no lo veamos, Él está aquí. Y no solo Dios está en un templo, porque muchas personas creen que Dios está encerrado en un templo. A diferencia de los ídolos que deben estar puestos, sea en un lugar determinado, Dios, al no tener imagen, yo puedo ir a ese cerro Quillaiquén y estar en la punta del Quillaiquén y aún así adorar a Dios. Puedo ir a la Antártida y aún así adorar a Dios. Puedo ir al otro extremo y allí adorar a Dios, porque Dios está en todo lugar. Dice la Escritura, la tierra está llena de su gloria. Pero los israelitas, como cada ser humano, le gusta de Dios que lo bendiga, le gusta de Dios que lo guarde, le gusta de Dios que lo cuide. Pero cuando empieza la palabra de Dios a decir que debemos abandonar muchas cosas que estamos haciendo para poder agradar a Dios, es ahí donde el hombre prefiere creerle a un mono, a un muñeco, antes que creerle a Dios. Porque Dios, como un padre, nos dice lo que debemos hacer. Y cuando nuestros padres nos disciplinan, ¿nos gusta cuando nos disciplinan y nos dicen las cosas? No, ¿cierto? Cuando un padre le dice, hijo, no tienes que hacer esto, no, pero ¿qué se mete usted, mamá? Algunos dicen, ¿qué se mete usted, papá? Pero el padre lo está haciendo con la mejor intención. Pero un hijo no entiende. Y así somos nosotros con Dios, por eso Dios es llamado también Padre. Y el Padre Celestial nos dice cómo debemos hacer las cosas y nosotros queremos hacer lo contrario. Pero ¿cómo nos va a ir cuando hacemos lo contrario? ¿Bien o mal? Nos va a ir mal, ¿cierto? Siempre que sigamos ese mal camino, nos va a ir mal. Dios, como un Dios amoroso, también parte de su amor es corregir. Y creo que cuando alguien nos corrige no nos gusta. Y eso lo vivimos en diferentes tipos de cosas, no solamente en la familia, sino en un trabajo, o donde quiera que nos encontremos, alguien nos dice algo que no está de acuerdo a lo que yo pienso, y ya nos empezamos a sentir mal. Y ese es un grave problema que tenemos como humanidad. Es un grave problema. Pero la importancia del cristiano es que Dios ha dejado un libro llamado la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros. Y usted puede decir, pero la Biblia la escribieron los hombres. No. La Biblia, esta palabra de Dios, es tan poderosa, es tan grande, que el Señor, desde que fue escrita hasta ahora, la ha podido hacer que permanezca intacta. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Y aún así, Él nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Este pueblo se había alejado de Dios. Y como vimos la vez pasada, había enviado a ellos profetas, había enviado a ellos nazareos, personas dedicadas a Dios. Había enviado a este tipo de personas para que ellos pudieran salir adelante. Pero ellos, ¿qué hicieron con los que se acercaban a Dios? Les dieron vino para que se emborracharan y dejaran de ser cercanos a Dios. Cuando venían los profetas, que ahora son como los que predican, ellos dijeron, no queremos oír más. Entonces desecharon al Señor para seguir dioses que no lo son. Y así, ¿qué es lo que hacían ellos en su vida? Si ellos desechan al Dios verdadero, ¿qué terminan haciendo con su prójimo? Lo malo. Terminan haciéndole daño al prójimo. Cuando hay muchas riquezas, ¿qué empieza a suceder? Se crean los ricos y se crean los pobres. ¿Y los ricos qué intentan hacer con el pobre? Humillarlo. Como podíamos leer en el estudio, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás, vendían a un pobre por un par de zapatos. No los perdonaban cuando ellos tenían deudas, sino que los humillaban y los vendían como esclavos, no solamente a ellos, sino a toda su familia. Y así han pasado mucho tiempo, y no pasa ahora lo mismo. Lo podemos ver, se prenda las noticias o podemos ver en diferentes lugares la injusticia, se sigue viendo.
Entonces la gente creía antes que al tener más educación, al crear más universidades, el mundo iba a ser diferente, pero nos hemos dado cuenta que está peor, parece. Porque el problema del hombre no es el que conozca las cosas, el problema del hombre y de la mujer es el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los robos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen todas las cosas malas que se pueden hacer en este mundo. Pero Dios, cuando las personas no hacen caso, dice la Escritura, el Señor es tardo para la ira. Es decir, la ira de Dios se tarda a veces se puede tardar años, décadas, porque el Señor tiene misericordia, pero cuando ya se empiezan a traspasar los límites, vienen los azotes de la mano del Señor. Y esos azotes son fuertes. Esos azotes de la mano del Señor son fuertes. Pero una vez que Él mismo, ¿cierto?, nos azota, Él mismo también está ahí para levantarnos. Creo que sucede lo mismo con los padres terrenales. Cuando disciplinan a su hijo, no sé, le pudieran pegar un poco. Y el niño llora, yo creo, y sienten ese dolor de darle pegar. Y después, ¿qué hacen después de disciplinarlo? Lo abrazan, lo consuelan. Así mismo el Señor nos disciplina y luego nos abraza y nos sostiene de nuevo. Pero ahí tenemos dos cosas que hacer. O seguimos desaprovechando lo que el Señor está diciendo, o nos acercamos a Él y nos aferramos a Él sin soltarnos jamás. Creo que la segunda opción es la mejor, porque estando en su camino, ¿qué nos va a pasar? Nada. Pero Israel no entendió, por 41 años no entendió. Y antes de esos 41 años habían pasado muchísimo tiempo más en los cuales el Señor lo esperaba a este pueblo. Hasta que llegó en los tiempos de Amós, donde les dijo, antes que pasaran las cosas, esto y esto les va a pasar. Y mire lo que les iba a pasar de acuerdo a lo que estamos leyendo en Amós capítulo 2, verso 13. Dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Parece ser un lenguaje que al oírlo parece ser tan complicado que ni siquiera uno lo puede entender. En primer lugar debemos entender que Amós era un agricultor. Y al ser un agricultor, él da ejemplos que son referidos a su profesión. Él dice que este carro, hablemos de una carreta, estaba lleno de gavillas. Las gavillas son unos atados de trigo. No sé si ha visto que el trigo, cuando son puros palitos así, se lo podemos decir, y lo amarran para crear una cosita así larga. Entonces arriba de ese carretón tiraban todos las gavillas de trigo. Y ese carretón, ¿cómo iba a pesar cuando lo carguen al máximo? Iba a pesar mucho, ¿cierto? Entonces, está diciendo que ese carretón pasa por encima de un terreno y lo aprieta. Entonces, usando este ejemplo, está diciendo, así va a ser el Señor. El Señor los va a apretar a ustedes. El Señor, con su peso, con el peso de su ley, con el peso de su juicio, va a pasar por encima de ustedes. Porque no quieren entender, no quieren seguir mis caminos. Y a veces nosotros como seres humanos en el tiempo actual nos preguntamos ¿por qué existe la pandemia? ¿Acaso el diablo el que trajo? El Señor lo va a permitir. Para que usted y yo reconozcamos que hay un Dios, porque la gente no quiere reconocerlo. A veces nos preguntamos por qué vienen los terremotos y algunos dicen, ¿por qué pasan estas cosas? Es porque el ser humano se tiende a alejar de Dios. Y Dios permite que estas cosas sucedan para que de alguna vez reconozcamos que existe un Dios, reconozcamos que Él es el único que nos puede dar un mejor futuro para esta humanidad. Pero, ¿entendemos? No. Cuando hay un terremoto, ¿cómo grita la gente? ¡Dios mío, ayúdame! Pero pasa el terremoto y se sigue haciendo lo malo. Entonces, todas estas cosas son señales que el Señor nos está mostrando para que nos acerquemos a Él. Veamos la disciplina no como algo malo, veámoslo como una manera en la cual el Señor nos trae al camino. No veamos el sufrimiento, porque muchas veces las personas se centran en el sufrimiento y no ven que el sufrimiento es una manera en la cual el Señor nos disciplina a nosotros. El sufrimiento es una de las cosas que el Señor utiliza para que nosotros levantemos nuestra cabeza y nos acerquemos a Él. Porque cuando estamos en felicidad, estamos en prosperidad, estamos en paz, no queremos acercarnos a Dios. Pero el Señor utiliza muchas veces el sufrimiento
para que usted y yo entendamos y vayamos a una felicidad más grande que la que el mundo nos puede dar. Lo hemos dicho, si nosotros ponemos nuestra felicidad en las cosas materiales, ponemos nuestra felicidad en el trabajo, ponemos nuestra felicidad en la familia, ponemos nuestra felicidad en los distintos placeres que el mundo nos puede dar, los placeres se terminan, una casa se puede quemar, un trabajo lo puedo perder, un matrimonio se puede destruir, aún en la familia amada alguien puede morir. Y si yo pongo mi confianza en esas cosas, voy a quedar en el suelo. No estoy diciendo que no ame a su familia, no estoy diciendo que no sea una persona buena para trabajar, estoy diciendo que su fin primordial sea servir a Dios y luego a las demás cosas. Porque si usted tiene a Dios por encima de las cosas, usted va a perder su trabajo, puede perder su familia, puede perder las cosas de su cuerpo, puede perder muchas cosas, pero al Señor lo va a tener siempre. Y si usted tiene al Señor siempre, usted puede perderlo todo, pero Él de alguna manera lo va a librar. Él de alguna manera va a restituir todas las otras cosas. Pero siempre y cuando tengamos nuestra confianza en ¿quién? En Dios, solamente en Dios. Pero este pueblo no entendía. Luego, en el verso 14 empieza a describir cómo va a ser este juicio. Dice la palabra del Señor en el verso 14. Y el ligero no podrá huir. Es decir, el que es rápido para correr, cuando venga ese juicio de Dios, ni siquiera va a alcanzar a arrancar. Y hay mucha gente hoy en día que dice, no, si cuando venga el juicio de Dios yo voy a hacer esto otro, pero cuando venga, déjeme decirle que no va a ser algo así como que la gente puede hacer algo. Piénselo como un terremoto, uno puede estar hasta durmiendo y llega eso y uno ya no puede hacer nada. Imagínense que cuando se cayeron las Torres Gemelas, los que estaban en la mitad del piso arriba, por muy rápido que fueran para correr, no podían hacer nada. Así son los juicios de Dios. Podemos tener mucha fuerza, pero cuando vienen esos juicios, no hay nada que hacer. Luego, en segundo lugar, dice así, verso 14 del capítulo 2, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza. Entiéndase como fuerte un soldado. Y los soldados están preparados ¿para qué? Para las situaciones difíciles. Están preparados para las situaciones adversas. Tienen esa capacidad y ese poderío de enfrentar las cosas. Pero el problema de todo esto es que cuando el juicio de Dios viene, ni aun los que están preparados, ni aun los más fuertes pueden hacer algo. Porque cuando el juicio de Dios viene, somos despedazados en un instante. Porque cuando el juicio de Dios viene, no hay nada que el más poderoso pueda hacer. Luego dice, ni el valiente librará su vida. Hay personas que quizás no tienen tanta fuerza, pero su valentía lo hace salir adelante. Hay personas que con valentía se han enfrentado a tantas adversidades y tantas cosas, pero el Señor dice que ni aún ese tipo de personas que son valientes, cuando viene el juicio de Dios, podrán levantarse. Luego, versículo 15 dice, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Ni siquiera aquella persona que es diestra con el arco, porque recuerde que el arco se utiliza en la guerra ¿para qué? Para vencer a los enemigos. Ni siquiera esas personas que utilizan el arco van a poder resistir. Ni siquiera el ligero de pies va a poder resistir el juicio de Dios. Ni siquiera el que cabalga en caballo salvará su vida. Entiéndase esto como guerra de la antigüedad. No sé si usted ha leído algo de historia, pero cuando llegaron los españoles acá, si algo no existía, eran los caballos. Entonces los españoles, al traer caballos acá, ellos reconocían que tenían un gran poderío, porque eso le daba una ventaja sobre sus enemigos. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, nos vamos dando cuenta que ni siquiera esas personas que ponen su confianza en sus armas van a poder ser ayudadas. Hay gente que confía en su poder bélico. Por ejemplo, Estados Unidos confía en sus tanques, confía en sus bombas. La gente de Medio Oriente confía en sus bombas atómicas que tiene, como si eso le pudiera salvar del juicio de Dios. Si usted se va a Apocalipsis,
que Apocalipsis, ¿cierto?, el libro de las revelaciones, lo que va a suceder en el fin, se dará cuenta que cuando todos los ejércitos del mundo se junten contra Dios, todos esos ejércitos del mundo no van a poder hacer nada contra Él, porque el Señor es tan poderoso ni que aún las armas más grandes le pueden hacer algo. En el verso 16 dice: y el esforzado entre valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entiéndase por esforzado entre los valientes como gente poderosa, como gente que tiene recursos, como gente que tiene grandezas. Porque muchas veces cuando suceden las cosas malas, los únicos que salen bien o bien parados en estos temas de dificultades son la gente que tiene plata, ¿cierto? Pero aquí dice, aún esas personas que tienen plata van a tener que huir desnudos. Es decir, van a quedar sin nada. Van a quedar sin nada. Entonces, ¿nuestro dinero nos puede salvar del día del juicio? ¿Nos podrá salvar del día del juicio nuestra fortaleza humana, nuestra fortaleza de mente? ¿Nos podrá salvar en el día del juicio? ¿El poderío de armas, el poder bélico nos podrá salvar del día del juicio? Nada. Y eso es lo que Amós le estaba diciendo con sus palabras. Porque recuerda, este mensaje es para unas personas que vivían hace mucho tiempo atrás. Pero lo maravilloso de esta palabra es que podemos leerla en nuestro tiempo y aún en nuestro tiempo entenderla. Y aún en nuestro tiempo ver que estas cosas van sucediendo a nuestro alrededor. Entonces es importante que usted vaya entendiendo y yo entienda también de que cuando el juicio de Dios viene, no hay escapatoria. No hay fuerza, no hay poder bélico que nos pueda ayudar. Capítulo 3 dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Aquí Amós está dejando en claro, no son cosas que yo me estoy imaginando, no son cosas que yo creo, yo pienso. Yo estoy hablando lo que Dios me dijo. Estoy hablando lo que Dios me ha asegurado que va a pasar. Y nos podemos hacer la primera pregunta. ¿Sucedió acaso esto? Sí. Si nos vamos a la palabra del Señor en Segunda de Reyes 18, vamos a comprender que estas cosas pasaron, porque la Biblia fue escrita en muchos tiempos, y dentro de todos esos tiempos está incluido lo que Amós había predicado. Aproximadamente 41 años después de lo que Amós dijo se cumplió en Segunda de Reyes 18, Segunda de Reyes 18, versículo 9. Segunda de Reyes 18, 9. Dice así la palabra de Dios: en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Ajalá, en Ajabor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían, ¿qué cosa?, atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Cuando hablamos de Samaria, entiéndase como Santiago de Chile. Israel es el país, Samaria es la capital. Entonces aquí está hablando de Samaria, es decir, está hablando de la capital, el punto donde el poder está centralizado en un punto. Entonces si destruyen esa parte, destruyen a todo el país. Y la palabra del Señor dice que ellos, 41 años después, si usted hace un estudio más profundo, se va a dar cuenta que Amós, 41 años atrás, había dicho que eso iba a pasar. Imagínense, el Señor, aparte de toda la misericordia que había tenido para atrás, tuvo 41 años más de misericordia. Y en esos 41 años más, ¿usted cree que la gente sirvió al Señor? No. Siguió en lo mismo, hasta que pasaron estos 41 años y aquella tierra fue sitiada
¿Cómo se sitiaba la ciudad en la antigüedad? Recuerden que en la antigüedad las ciudades tenían murallas con una sola entrada. Entonces ellos, para sitiarlos, se colocaban, toda esa gente, esos soldados de guerra, se colocaban en esa entrada. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran salir a comprar, para que ellos no pudieran seguir a abastecerse de ninguna cosa. Era tan duro estar en un estado de sitio que ellos llegaban a tal extremo del hambre que se tenían que comer a sus propios niños, a sus propios bebés tenían que comerse para poder sobrevivir del hambre. Entonces, cuando vienen los juicios, son tremendos, son tan duros, son tan grandes. Pero aquí el Señor dice eso, verso 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. ¿Y se acuerdan lo que decíamos? Oíd palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Oigan estas cosas, porque cosas muy malas pueden pasar si ustedes no prestan atención a esta palabra de Dios. Y hoy el mundo vive, y hoy usted puede ver que la Biblia está en todos lados. Uno puede bajar hasta el celular y está la Biblia ahí. Pero la gente tiene tanto acceso a estas cosas, pero no está preocupada por lo que Dios está diciendo. Y ahora mismo el Señor nos está diciendo cuántas cosas van a pasar en esta humanidad, pero nosotros no queremos entender. Y ejemplo tenemos de las ciudades que vivieron antes que nosotros, de los países que vivieron antes que nosotros, que no escucharon a Dios. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Oír. Oigamos estas cosas. Prestemos atención a lo que el Señor está diciendo, porque Israel no prestó atención y fue despedazada por el juicio de Dios. Vemos lo que el Salmo 119 dice con respecto a estos juicios de Dios. Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a sus juicios, para que podamos tener alguna noción, alguna idea de lo que esto significa. Salmo 119, verso 120. Salmo 119, verso 120. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. No sé si de alguna manera puede entender o digerir estas palabras. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti. Creo que esa sensación la he sentido una sola vez en mi vida, por una noticia terrible que un día sucedió. Pero no sé si alguna vez usted ha estado y lo llama por teléfono, pasó algo terrible. Y cómo el cuerpo se estremece por esa noticia tan dolorosa, por esa noticia tan dura que puede venir a la vida de una persona. Pero imagínese que aquí la carne de este hombre se estremece por ese temor de Dios. Y dice que de los juicios del Señor tiene miedo. Muchas veces cuando uno es pequeño y uno sabe que lo van a disciplinar, uno tiene miedo. Tiene ese miedo, que quizás no va a ser un golpe tan fuerte, pero tiene ese miedo. Uno igual debiera tenerle miedo a las consecuencias de no oír la voz de Dios. Porque cuando no oímos lo que Dios nos dice por medio de la palabra, van a pasar malas cosas. Esto va a traer consecuencias a nuestras vidas, directamente por no oír. Porque el Señor nos está diciendo: vayan por este camino, porque si van por el otro, les va a ir mal. Porque debe contemplar esto: Dios es amoroso, pero Dios también es justo. Entonces, para que estas dos cosas sean conciliadas, Él debe aplicar justicia en algún momento. Él no puede tener misericordia eternamente de las personas y dejar que este mundo vaya a ser malo, más malo, hasta un punto que ya no se puede hacer nada. Va a llegar un minuto en el cual el Señor va a tener que detener todo. Y usted puede decir, hay gente que se atreve a decir: ¿y por qué Dios no viene ahora? ¿Y por qué Dios no acaba con la injusticia ahora? Es que ¿sabe cuál es el problema si Él la acaba ahora? Hay muchas personas que aún no han oído el Evangelio. Aún hay personas que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Y si el juicio de Dios viene, va a tener que llegar sobre todo ellos, ¿me entienden?
Entonces por eso esto es importante que usted y yo lo entendamos. Tengámosle miedo a estos juicios. No miremos como una historia esto. No lo miremos como una fábula, no lo miremos como una leyenda. Mirémoslo como un hecho, una realidad. ¿Qué ha pasado? Porque la Escritura nos dice muy claro, las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. O sea, yo puedo aprender de esto que le sucedió a una ciudad que vivió hace mucho tiempo atrás. Por eso, 41 años después, lo que Amós dijo se cumplió. Quizá Amós ya había muerto ya en esa época. Pero cuando pasaron 41 años, vino el juicio. Y ahí, ¿quién podría decir es que a mí nadie me dijo nada? Que el ser humano, como ser humano, siempre nos excusamos, siempre andamos buscando excusas. No, es que a mí nunca nadie me dijo nada. Sí, en algún momento de nuestra vida el Señor de una u otra manera permitió que oyéramos esta palabra. El día del juicio, ninguno de nosotros se podrá excusar, porque en algún momento el Señor nos tuvo escuchando esta palabra, pero no quisimos atender su voz. Jeremías 5:22. Jeremías, capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leer desde el verso 21 para entender el contexto. Jeremías 5:21. Jeremías 5:21. La palabra del Señor nos muestra lo importante que es oír y la ceguera que muchas veces están los hombres y mujeres. Jeremías 5:21 dice así la palabra de Dios. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término del mar, para ordenación eterna de la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Para explicar lo que esto está diciendo en el verso 21, dice, oíd ahora esto. Pueblo necio, la palabra necio significa tonto. Un pueblo falto de entendimiento. Dice pueblo falto de entendimiento, pueblo tonto, pueblo que no tienes corazón. Tienes ojos, pero con esos ojos no estás viendo. Tienes oídos, pero no estás oyendo. Y aquí hace la pregunta el Señor, a mí no me temeréis. ¿No están temiendo lo que yo les estoy diciendo desde antes? ¿Acaso no están teniendo temor de todo lo que viene a este mundo? De todas las cosas que vienen sobre esta tierra, ¿no temen a esto? No nos comportemos como un pueblo sin entendimiento, porque podemos entender con claridad lo que la palabra del Señor está diciendo. Usemos nuestros oídos, usemos nuestros ojos. Con estos ojos estamos mirando lo que la Biblia está diciendo. Con nuestros oídos estamos oyendo la explicación de lo que esto significa. Pero si hacemos caso omiso, deberemos recibir el castigo y el juicio que Dios traerá sobre todos los que no se arrepientan. La clave está en oír. La palabra dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde viene la fe? El creer, por el oír. Pero el oír significa que yo atesore lo que estoy escuchando en mi corazón, porque a veces uno escucha y entra por un oído y sale por el otro. Pero la palabra de Dios tiene un efecto tan hermoso que cuando se empieza a hablar, nuestros corazones se empiezan a limpiar. Vamos comenzando a sentir un alivio en nuestros corazones, porque esta palabra tiene esa vida, tiene esa capacidad. Una palabra de un psicólogo no tiene esa capacidad, porque lo hace volver de nuevo, volver ahí. Pero uno está aquí porque esto se transforma en una fuente inagotable. Y el otro día, el domingo pasado, lo hablábamos con la hermana Ana. Cuando uno va recibiendo estas cosas, naturalmente, después, ¿qué hace? Las comparte con otro. La comparte con otro.
¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y no solo eso, nuestra necesidad ha sido cubierta. Y al ser cubierta, dice el Señor, que no es como un vaso que se llena, sino que salta para vida eterna. Es un vaso que se arrebalsa de esto. Y está tan arrebalsado que uno empieza a hablar con una persona, con otra persona, y empieza a hablar del Señor, empieza a hablar de Dios. Por eso es importante oír. Dios les advirtió antes de tiempo. Les hizo un llamado a prestar atención a su palabra. Pero para tristeza, ellos no escucharon su voz. Por eso trajo como consecuencia su destrucción. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, viendo el último rey de Israel, Segunda de Reyes 17, verso 24. Segunda de Reyes 17, 24. Estamos viendo cómo este es el último momento donde Israel ya nunca más se levanta un rey. Hasta ya más adelante los tiempos de Jesús, pero desde ahí para adelante ya Israel decayó. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamar, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Miren lo que acontece aquí. Viene Asiria. Asiria era una potencia mundial de esos días, y esa potencia mundial conquista a Israel. El que protegía a Israel era Dios, pero ellos, como no oyeron la voz de Dios, Dios dejó de proteger. ¿Y quién se metieron al tiro? Esas potencias mundiales. Y esas potencias, ¿saben lo que hicieron? Tomaron su gente y se pusieron a vivir ahí. Y mire lo que va aconteciendo. Y aconteció, verso 25, al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos, ¿a quién? A Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataron. El Señor es como ese padre que puede estar peleado con su hijo. Y quizás él se aleja para que su hijo ya siga el camino que quiere seguir. Pero cuando ve que igual lo están atacando, igual lo defienden. ¿Entiende? Eso es lo que sucede. Ellos empezaron a robarle su tierra como castigo que el Señor había permitido que él se sale de ahí. Pero el Señor ve que la están pasando mal y envía leones que empiezan a matar a esta gente que estaba ocupando su tierra. Verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron entre los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación de su ciudad donde habitaba. Aún el Señor, en medio de toda esta devastación, no solo tiene misericordia de su pueblo, sino que también tiene misericordia de las personas que están ahí. Y le envían a un sacerdote, ¿para qué? Para que les predique la palabra de Dios, para que le enseñe a temer al Señor. ¿Pero qué dice? Pero ellos tomaron sus monitos, sus dioses, y empezaron a servirlo. Empezaron a servirlo igual. Y así usted lee todo este capítulo y ya Israel, desde ahí ya no se nota. Desde ahí ya, ¿cierto?, esta ciudad empieza a ser destruida y ocupada por las demás naciones. ¡Qué terrible es tener a Dios contra nosotros! ¡Qué terrible es recibir esta disciplina del Señor! Es terrible, es duro. Porque cuando el Señor se da un paso atrás y deja que nosotros hagamos lo que queramos, ahí es donde ocurre el problema. Ahí es donde ocurre el problema, cuando quedamos solos. Es lo mismo cuando un niño que está aprendiendo a caminar, si usted lo deja solo, se va a caer. Se va a caer. Es eso lo que va sucediendo. Pero una cosa debemos entender, lo que dice Hebreos 10:31.
Hebreos 10:31. Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice así la palabra de Dios. Una de las palabras más duras de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Hebreos 10, 31. Dice así la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrendo. Algo que horrendo es algo que uno ni siquiera puede mirarlo. Es algo tan duro, es algo tan difícil cuando se cae en las manos de un Dios viviente, de un Dios vivo. Porque el Dios que nosotros servimos, Él está vivo. Él está vivo. Una estatua nunca nos va a poder decir nada ni hacer nada. Pero cuando estamos ante el Dios viviente, y hay personas que juegan con las cosas de Dios, eso es lo difícil. Por eso, con una cosa yo quiero que usted y yo entendamos, con Dios no se juega. Uno no puede jugar con las cosas de Dios. Porque lo más horrendo que alguien puede vivir es caer en las manos de un Dios vivo. Hay muchas personas que se hacen llamar pastores y están robando hoy en día. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos y están haciendo las cosas peores que alguien que conoce a Dios. Peores que alguien que no conoce a Dios. Y usted puede decir, ya, pero no les pasa nada ahora. Pero cuando mueran, si no es que les pasa algo antes, cuando mueran, ¿usted cree que van a ir al mismo lugar o al mismo nivel de castigo que una persona que nunca conoció a Dios? No, va a ir al peor lugar a ser castigado, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay gente que le teme al demonio, hay gente que le teme al diablo, hay gente que le teme a muchas cosas en la vida, pero hay algo más terrible que todo lo que usted puede ver, es caer en las manos de Dios para juicio. Es lo peor, porque si Dios no está de nuestro lado, estamos perdidos. Aún Cristo, recuerden que cuando Cristo recibió todo el castigo por nuestra culpa, Él estando en la cruz, Él teniendo todo el poder, al recibir ese juicio horrendo, dijo una cosa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el dolor más grande que Cristo sufrió. Porque le podían pegar, le podían, escupir, le podían colocar una corona de espinas en su cabeza. Pero eso iba a ser un dolor pasajero, pero que lo abandone su Padre era el castigo más grande. Y una cosa usted y yo debemos entender: que ¿por qué Cristo sufrió ese abandono? En primer lugar, ese abandono lo merecía yo y lo merecía usted. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Es como aquel amigo que una vez contaba un percance que le pasó a una familia muy duro por ahí en la Punta Cortés. Antes no existía una ciclovía ni una vereda, nada. Era una carretera, ¿no? Iba como a las 10 de la mañana una familia, iba el hermano mayor y el hermano pequeño iba acá en esta parte de la carretera. Viene un auto con un hombre ebrio, 150 por ahí, y el joven, con una acción rápida, vino, tomó a su hermano para allá, y él quedó expuesto, y el auto lo tiró a la altura de los cables y lo mató en un instante. Entonces, al pensar eso tan terrible, es lo mismo que hizo Cristo. Él se puso en el lugar del juicio. Él recibió, porque la justicia tiene que llegar, ¿me entiende? No es como que Dios nos perdone y nos diga, ya los perdoné. No, yo los perdono, pero yo voy a pagar el precio. Y ese es el precio que pagó Cristo en la cruz. Al confiar en Él, toda su pureza, por fe, pasa a nosotros. Y toda nuestra maldad y pecado lo sufrió Él y lo pagó en la cruz. Pero cuando viene el castigo y lo que tuvo que vivir Cristo fue lo más terrible. Cayó en las manos de su Padre. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor.
Entonces nos preguntaba una cosa, ¿será diferente para los creyentes nominales? ¿Será diferente contra aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, no atesoran, sino que voluntariamente pecan contra Él? Dentro de las iglesias nombré una palabra creyente nominal. La palabra creyente nominal significa creyente de nombre. Hay mucha gente que va a una iglesia, se ha bautizado, pasa años en la iglesia, pero es solamente de nombre, porque su vida demuestra que Cristo nunca lo ha cambiado. Y usted puede verlo hacer las peores cosas a esa persona, y después pararse en una iglesia y como que nada ha pasado. Eso es un creyente nominal, un creyente de nombre. Eso es el peor pecado que un ser humano puede cometer. ¿Por qué? En este mismo Hebreos capítulo 10, si se va arribita en el verso 26, los que tienen la Biblia Reina Valera dice: advertencia al que peca deliberadamente. Antes de entrar a este texto, hay una diferencia entre pecar y pecar deliberadamente. Todos pecamos, aún los cristianos, aún podemos llevar 40, 50 años, todos pecamos. En una mentira, en algo, de alguna otra manera todos pecamos. Pero ¿cuál es el problema de los que pecan deliberadamente? Son de las personas que, sabiendo que no deben hacer esas cosas, la hacen, y la hacen de una manera que diga, ¿y qué me importa? ¿Me entiendes? Es como pecar deliberadamente de una persona que ni siquiera toma en cuenta a Dios en nada. Y después va a adorar a Dios así como que fuera el más grande adorador, ¿me entiendes? Porque al Señor no le gustan los farsantes, y eso es. Uno tiene que mostrarse como es. Delante del Señor uno tiene que decir: Señor, soy yo esta persona. Porque el Señor sabe quiénes somos. Entonces, si nosotros nos vamos a ocultar algo a Él, ¿de qué nos va a servir? De nada. De nada. Entonces, por eso es importante entender. Todos pecamos, sí. Pero hay significa juicio para los que pecan voluntariamente o deliberadamente, para después creerse los mejores. Y uno ha visto mucho, o por ejemplo un cura, que, perdonando la expresión, ha violado cuántos niños, y después se para a decir: no, Dios es el que salva, Dios es el que ayuda. Eso es pecar deliberadamente, porque una persona con sus 5 sentidos está haciendo una cosa tan tremenda. Un hombre que engaña a su esposa y después se viene a dársela de predicador o de hermano y sigue engañándola, y después deja a su esposa botada y viene con otra persona. Eso es pecar deliberadamente. Eso es pecar deliberadamente. Porque a sabiendas hace las cosas y cree que igual va a servir a Dios así, ¿no? Podemos caer, podemos pecar, sí, porque somos pecadores. Pero no persistir en esos pecados, no seguir ahí. No seguir. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y uno falso. Mire lo que dice Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para que vayamos por parte. Dice: si pecaremos de manera voluntaria, de manera deliberada, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el sacrificio del Señor no alcanza? No, es que las personas están jugando con las cosas de Dios. Que dijeron un día: no, yo quiero ser cristiano, quiero seguir adelante en las cosas de Dios, ya, ahora estoy preparado, me voy a bautizar, se bautiza y sigue el camino, pero lo sigue no abandonando la mundanalidad, que sigue no abandonando las cosas de esta tierra, que sigue con su corazón en el mundo, para después decir: Señor, yo te amo con todo mi corazón. No. Dice: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad. Cuando la palabra del Señor es predicada, nosotros ¿qué vamos recibiendo? Un conocimiento. Vamos conociendo a Dios, vamos conociendo lo que a Dios le gusta, vamos conociendo lo que a Dios no le gusta que hagamos. Pero una persona que conociendo no hace la voluntad del Señor, ya no queda más sacrificio. ¿Qué le queda? Una horrenda expectación de juicio. O sea, una indignación de Dios mismo sobre esa persona. Y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario es enemigo. Porque aquellas personas que se disfrazan de cristianos son enemigos de Dios.
Porque no basta que usted le diga, ya yo voy a aparecer con un vestón aquí y voy a ponerme esto y soy cristiano. No, esto no hace cristiano. Lo hablamos con la hermana Ana, no hace cristiano porque hay personas que creen que porque usan una falda hasta los tobillos, dejan su pelo largo y así van a la iglesia, son las mejores cristianas. No, el cristiano es el que el Señor lo ha transformado de aquí. El que lo ha transformado de aquí. Eso es un cristiano, esto no hace un cristiano. Yo podría venir a predicar con una polerita, podría hacer eso, si eso no hace cristiano. Lo hacemos esto con un respeto, más que nada, pero es algo humano. Pero hay personas que se han transformado de adversarios de Dios porque se disfrazan de cristianos. Ese es el problema. Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, en la antigüedad existían los 10 mandamientos. Si una persona quebrantaba los 10 mandamientos y habían testigos que lo habían visto, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos es no adulterarás. Adulterio significa tener relaciones sexuales con una persona que no es el esposo o la esposa. Si una persona, sirviendo y conociendo esta ley, hacía estas cosas y lo sorprendían, debían tomarlo, amarrarlo, pescar piedra y matarlo. Moría irremisiblemente, solamente por violar la ley de Moisés. Pero ahora se hace una pregunta en el verso 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Antes era una ley de piedra, pero ahora es el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto castigo va a recibir una persona que va a pisotear a Jesucristo? Que va a pisotear su sangre, que va a pisotear su nombre. ¿Cuánto castigo va a recibir esa persona? Y que más encima dice que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. La sangre limpia a las personas, pero la gente que mal utiliza esta sangre de Cristo para hacer las peores cosas es una persona que va a recibir el castigo de Dios más grande. Y si afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es cuando la palabra de Dios es anunciada, la gente hace afrenta, es decir, pelea con esa palabra. No, que a veces está escuchando la palabra y puede decir, sí, eso es cierto, pero dentro de sí dice, no, yo no creo nada de eso. Eso es gente que le hace afrenta al Espíritu de gracia. No, así es pura mentira. Eso es pelear con la palabra de Dios. ¿Cuánto castigo va a recibir esa persona? Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. El único dueño de la venganza no es usted, no soy yo, es Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros de una u otra manera le ha fallado a otra persona. Pero Dios no le ha fallado a nadie. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, a grandes rasgos o menor rasgo, le hemos hecho daño a una persona, como mínimo. Entonces nosotros no somos quien para juzgar a los demás, no somos quien para vengarnos de los demás. Porque esa venganza también deberíamos recibirla nosotros. Pero Dios nunca le ha hecho daño a nadie. Entonces por eso la venganza, Él es el que la imparte. Porque Él es el único justo para vengarse. Pero conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. Y ahí ocurre eso. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Entonces, ¿qué castigo va a suceder con estas personas que juegan con las cosas de Dios? El castigo más grande que puede existir. Pero dentro del pueblo de Dios, le dije, hay creyentes nominales, de nombre, los que se disfrazan, y los verdaderos. Y los verdaderos, dice el verso 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, ¿cómo puedo saber quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Los falsos retroceden para perderse más todavía. Y los verdaderos son los que tienen fe y preservan sus almas. Los verdaderos son los que avanzan. Porque los que quieren seguir a Cristo son los que ponen su mano en el arado y avanzan para no mirar atrás.
Un sembrador conoce eso. Cuando alguien coloca su mano en el arado, si llega a mirar para atrás cuando está avanzando, ¿cómo le va a quedar el surco? Chueco. Por eso dice eso el Señor. El que pone su mano en las cosas del Señor debe mirar siempre para adelante. Nunca debe mirar para atrás. Nunca debe mirar su pasado. Nunca debe mirar ahí. Porque esas cosas nos van a hacer errar en el camino. Uno debe seguir adelante. Si alguien dice, oye, pero tú eras así antes, tú eres de esta manera. No, Cristo a mí me perdonó y me lavó todos sus pecados. Ya nadie me puede volver a sacar esos pecados porque el Señor me lavó, me limpió, me purificó con su sangre. Ni siquiera el diablo puede recordar esas cosas porque el Señor en la cruz lo pagó. Lo pagó. Entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos. Está queriendo decir, no somos de los que pecan deliberadamente. Somos de los que pecamos, pero no nos sentimos bien cuando esto sucede en nuestras vidas. Sino que nos humillamos ante Dios y buscamos arrepentimiento. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y viendo este último verso de Amós, que nos dice que debemos oír la palabra del Señor, luego nos dice, verso 2, Amós, capítulo 3, verso 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La palabra conocer en la Biblia no es solamente que yo conozco a tal persona. Cuando la palabra conocer significa una relación íntima con Dios, una relación estrecha con Dios. Y esta relación estrecha, el Señor dice, a vosotros, con ustedes yo no me he tenido esa relación estrecha. Es decir, en palabras simples, con la iglesia el Señor tiene esa relación íntima. Con los del mundo no, porque a los del mundo no les interesan estas cosas. Pero aquí el Señor está reprendiendo a dos tipos de personas, nuevamente. A los israelitas que eran farsantes y a los israelitas que eran verdaderos hijos de Dios. Pero estos verdaderos hijos de Dios también estaban pecando, pero aquí les dice, a vosotros solamente he conocido de la familia de la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Os castigaré por todas vuestras maldades. Una cosa debemos contemplar. Un cristiano va a pecar, sí, pero nunca olvidemos que cada pecado que cometamos va a traer consecuencias. Cada pecado que hagamos va a traer consecuencias graves y esas consecuencias van a ser un castigo de Dios. Por eso el Señor nos advierte, no hagan esto. Por ejemplo, un hombre llamado David, muy cercano a las cosas de Dios. Todos iban a la guerra y él se quedó en su camita durmiendo. Mientras que porque él era un rey, entonces todos fueron a la guerra. Y se levantó tarde ese día, miró por su balcón y vio a una mujer bañándose. Y como él era el rey, dijo, tráigamela para acá. Se acostó con ella, cometió lo que se conoce como fornicación. Y sucedió que él, como era el rey, ocultó todo. El marido de ella andaba en la guerra. Y el marido vuelve después, y para que no descubran lo que él hizo, porque la dejó embarazada encima, le dice, ya, ve y está con tu mujer. Como para decir que él la dejó embarazada, ¿entiendes? Pero él pensaba que estaba haciendo la bonita, que nadie lo veía, pero el Señor estaba viendo todo. Entonces él después siguió un tiempo siendo un rey, servía al Señor, y llega un profeta. Y el profeta le cuenta una historia y le dice, tú cometiste esto, esto y esto. Y este hombre se confiesa delante del Señor y dice, sí, he hecho todo esto. Se arrepiente. Pero aquí le dice el Señor una cosa, yo te voy a perdonar. Tu pecado ha sido perdonado, sí, pero vas a tener que recibir mi castigo. ¿Qué es lo que le sucedió a él? Ese hijo que venía en camino murió. Por lo cual él lloró amargamente por la muerte de ese niño. ¿Por qué? Porque fue la consecuencia de haber hecho lo malo. Pero no con eso, la esposa que tenía se la violaron. Después de todo eso,
Uno puede decir, uno de sus hijos mató al otro hijo que tenía. Y no contento con esto, después se manda otra embarrada y el pueblo es castigado por culpa de él. Entonces uno se va dando cuenta, sí, el Señor nos perdona, sí. Yo no le voy a decir, a los verdaderos hijos del Señor, a los que pecan, pero no deliberadamente, el Señor los perdona, pero el pecado va a traer consecuencias siempre. Porque con Dios no se juega. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que esas cosas no están bien y que pueden traernos más daño que la disciplina que Él nos está trayendo. ¿Por qué un padre, o en la antigüedad, porque ahora no se ve mucho, pero ¿por qué los padres golpean a su hijo? Porque le están diciendo, pero no así golpearlo de una manera mala, yo le estoy diciendo corrección, con límite. ¿Por qué los padres antes hacían eso? Porque era una manera de decirle, esto te va a doler, pero lo que tú vas a hacer te va a doler mucho más que esto. Entonces lo mismo con David, lo que él estaba haciendo era más dolor que todo lo que él tuvo que vivir. Porque ¿qué es mejor, pasar una eternidad en el infierno o que el Señor nos discipline aquí en la tierra? Preferible ser disciplinado aquí, porque allá en el infierno no hay que hacer. Es un sufrimiento que no se va a terminar nunca. Hay gente que para acabar con su sufrimiento, ¿qué dice? Me voy a matar. Se mata y cuando despierta en el infierno, sus problemas son más grandes que los que tenía aquí en la tierra. Porque va a arder por la eternidad. Va a sufrir por la eternidad. Por eso es importante que usted y yo entendamos estas cosas. Porque no esperemos llegar al lugar de tormento para recién decir, sí, verdaderamente las cosas son así. Los hijos de Dios son disciplinados por Él. Porque 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Cada uno ha pecado y uno se puede bautizar y puede pecar, pero ese pecado va a traer consecuencias. Siempre el pecado va a traer consecuencias. La palabra de Dios en Hebreos 12:4, hablando de las consecuencias que traerá el pecado sobre los que no obedecen a Dios, sobre los hijos de Dios que no le obedezcan, porque ya hemos visto de los que son farsantes, pero ahora vamos a ver en Hebreos 12:4 qué sucede con el pecado que cometen los hijos de Dios después de conocer su camino. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:4 dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a os hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si el Señor nos ama, nos va a disciplinar, nos va a azotar por nuestro pecado, pero esa tristeza va a producir en nosotros un fruto, y ese fruto es temer a Dios. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Dios. Dios había conocido a Israel, tenía una relación íntima con ellos, por lo cual los disciplinaba y los castigaba por su maldad. No esperemos ser castigados para recién entender que servir a Dios no es un juego. Le invito a que oremos al Señor, que clamemos a nuestro Dios en oración. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, agradecemos por tu amor y misericordia que has tenido para con nosotros.
Queremos, Señor, confesar delante de ti cada una de nuestras faltas y pecados. Porque entre más te conocemos, Señor, más conocemos el pecado que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no esperar ser disciplinados o no esperar, Señor, recibir un castigo para entender que con Dios no se juega. Permítenos ser sabios y así temerte. Permita que tu Espíritu Santo continuamente esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, exhortándonos y llevándonos al arrepentimiento. Te agradezco, oh mi Dios, que un día más hayas tenido misericordia de nosotros y que tu limpieza vaya llegando a nuestros corazones. Gracias te damos, mi Señor, porque cada palabra que vamos oyendo es una palabra más que nos va limpiando. Porque dice la palabra de Dios, vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Te suplico que esta palabra sea llegando a cada uno de nuestros corazones y que sea atesorada y que podamos oír lo que Dios nos dice. Te suplico, oh Padre, por aquellos que aún no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, para que de alguna manera tú toques sus corazones por tu gracia y por tu verdad. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego. En el nombre del Señor Jesús, Iglesia del Señor sea bendecida y que su gracia y su paz sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y les guarde en esta semana que comienza. Gracias, Señor.